Bueno, buenas noches. El día de hoy, 28 de abril del 2025, vamos a hacer la sesión 8 de las tutorías de estructuras de datos, donde vamos a ver los árboles rojinegros y los árboles AA. Primeramente, para lo que serían los árboles rojinegros, este es un árbol rojo y negro, lo que significa que cada uno de ellos mismos va a tener una etiqueta que va a ser un color, rojo o negro. Es una estructura de datos de tipo binario que tiene un autobalanceo con las siguientes propiedades. Primero, cada nodo de rojo o negro, la raíz siempre es negra, las hojas nulas son consideradas negras. Si un nodo es rojo, sus hijos deben ser negros. Y para cada nodo, todos los caminos desde el nodo hacia las hojas descendientes contienen el mismo número de nodos negros. Estas propiedades lo que hacen es que garantizan que la altura del árbol permanezca de una manera logarítmicamente ordenada. Esto, como hemos venido viendo a través del curso, lo que nos permite es tener operaciones eficientes. Las ventajas, como hemos venido viendo en todo este tipo de árboles, es que siempre tenemos una complejidad de O logaritmo de n, en el peor caso, para lo que sería búsqueda, inserción y eliminación. Además de que es un árbol que se rebalancea automáticamente y es bastante eficiente en comparación, por ejemplo, con los árboles AOL. Seguidamente, vamos a ver lo que sería la implementación, que se necesita una clase de árbol rojinegro, se necesita una clase nodo y también en este caso vamos a utilizar el nil como si fuera un null. Seguidamente, bueno, tenemos las operaciones de siempre. Cuando se inserta un nuevo nodo, siempre se sigue las reglas del árbol binario de búsqueda, que es la que hemos venido haciendo, de que se va hacia el lado izquierdo si el valor a insertar es menor que su nodo y se va al lado derecho si el valor a insertar es mayor que su nodo. Seguidamente, el nuevo nodo se colorea como rojo y se hace un rebalanceado del árbol rojinegro. Para la eliminación, se elimina el nodo siguiendo el algoritmo estándar de eliminación de los árboles binarios de búsqueda y se realizan ajustes para mantener las propiedades del árbol rojinegro. Estos ajustes en realidad son el rebalanceo. Para la búsqueda es igual una, una búsqueda binaria estándar y las rotaciones a la izquierda y a la derecha que también las hemos venido viendo. A continuación pasamos a ver el código. Primeramente, como se mencionó, la clase no en este caso tiene un, un valor importante, que en este caso estamos manejando enteros. Tenemos el nodo a la izquierda, el nodo a la derecha, el nodo padre, y en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es una etiqueta de color. En este caso podemos hacer un enum para restringir los valores, y yo puedo decir de que cada nodo va a tener un color que va a ser un valor enumerado, que esto me restringe a que va a ser o rojo o negro. Seguidamente, la clase del árbol rojinegro es lo que hemos venido viendo a lo largo de las tutorías, donde se tiene un nodo, una raíz y también un nodo nulo, que puede ser el centinela. Y tenemos nuestros diversos métodos típicos, ¿verdad? Rotación izquierda, derecha, la inserción, la eliminación, imprimir el árbol recursivo, liberar memoria. Todo esto han sido las operaciones que hemos venido viendo a lo largo de las tutorías. Seguidamente pasamos a ver el código. El primer método que nosotros tenemos es el método constructor del nodo. Como nosotros habíamos especificado previamente, habíamos dicho que siempre que se haga un nodo se va a tener de color rojo, y también tenemos que tener un método constructor del árbol. Como se había dicho, siempre una de las características de este árbol es que se tenga un nodo de color negro. Seguidamente tenemos métodos típicos como la destrucción del árbol, la liberación de memoria de manera recursiva. Y ya empezamos con el primer método, que llegaría a ser la rotación a la izquierda y la rotación a la derecha.
Estos métodos los quiero dejar para el final y me gustaría ver primeramente lo que sería la inserción. En la inserción lo que tenemos que tener en cuenta es de que nosotros no tenemos que complicarnos mucho, porque al fin y al cabo estamos haciendo una inserción de árboles binarios, árboles de búsqueda binaria. Sí, todavía no hay nadie. Entonces, es algo que ya hemos hecho un montón de veces, pero no hay de nada malo en recordarlo, que es que se declara un no, se le declaran los espacios de sus hijos a la izquierda y a la derecha como vacíos, y después se hace el proceso de que mientras este x sea nulo, pues se va a hacer el tema del recorrido del árbol. Como hemos venido viendo, si el valor no insertar es menor que el valor original, se va a la izquierda, y si no, se va a la derecha. Esto es el juego que mencioné hace poco. Bueno, juego no, la regla, que si el nodo es menor, se va a la izquierda, y si el nodo es mayor, se va a la derecha. Después están los típicos métodos de que se asigna el padre en caso de que sea necesario, que se asigne el color y todo ese tipo de cosas. Eso es más que nada por si se tiene que hacer una operación con reacomodo. Y después pasamos al primer método, que sería el arreglo de la inserción. El arreglo de la inserción es bastante importante porque es el método que nosotros tenemos que tener para siempre tener en cuenta de que nuestra raíz va a pertenecer como negra. Primeramente, tenemos 6 casos, que es que el tío de K es de color rojo, K es hijo izquierdo y su padre es hijo derecho, K es hijo derecho y su padre es hijo derecho, el tío de K es rojo, K es hijo derecho y su padre es hijo izquierdo, y K es hijo izquierdo y su padre es hijo izquierdo. Todo esto se valida por el nodo que nosotros insertamos previamente, que en este caso, uy, se me perdió en el código, aquí no es, aquí está insertar. Como vemos, siempre lo que le tenemos que pasar es el nuevo nodo, y este método es más que nada para balancear el árbol y verificar que siempre la raíz esté en negro. Lo que hace son métodos recursivos donde va haciendo las comparaciones necesarias y cada caso para siempre visualizar de que la raíz quede como negra. En el primer caso, bueno, tenemos de que nuestro nodo K, que es el nodo del nuevo valor que estamos ingresando, y también tenemos el nodo U, que en este caso podría ser un nodo auxiliar que lo podemos llegar a utilizar para hacer las distintas operaciones. Seguidamente, lo que hice es que mientras que el nodo que nosotros acabamos de ingresar sea diferente a null y el nodo del padre sea igual a color rojo, entonces esto tiene que empezar a iterar. Recordemos de que nosotros no podemos dejar que este nodo sea ¿cómo es que se llama? De que el tema de el padre sea ay, me enredé. No se puede dejar de que el nodo sea de un color distinto al negro. Entonces se comienza a hacer los distintos casos de comparaciones. En este caso se ve que el nodo opcional se hace el guardado del valor del padre hacia el lado izquierdo, y aquí es donde comienzan a hacer los distintos casos. Cuando el tío de K es color rojo,
se asigna los colores. Cabe recalcar de que las etiquetas, como ya fueron declaradas como un enum, es nada más en caso de que se quieran cambiar, un cambio automático en la etiqueta. Es algo súper simple de hacer y no tiene mucha ciencia. En este caso, el color del padre se cambia a negro, que originalmente habíamos dicho que para que esté en este while, seguiría manteniéndose como negro. Y después el color pasa a ser rojo, y después el K pasa a ser el padre. O sea, lo que estamos haciendo aquí es que estamos declarando que el nuevo nodo que nosotros estamos insertando va a tener el color rojo. En caso contrario de que no se haga eso, se puede tener de que el nodo a insertar es igual que el padre a la izquierda, que en este caso lo que se va a hacer es una rotación a la derecha, y en el caso contrario lo que se va a hacer es una rotación a la izquierda. Seguidamente, cuando el caso del tío de K es color rojo, se tiene que hacer exactamente lo mismo, pero de manera inversa. Vamos a ver. No, se hace lo mismo. Se hace la misma declaración, pero lo que hace el cambio es a la hora de hacer las rotaciones. Si el K del padre va a la... al final sí, va a la derecha, se hace la rotación a la izquierda, y en el caso contrario pasa a la rotación a la derecha. Entonces, estos métodos recursivos sería bueno que se haga como un estudio aparte para poder hacer una comprensión detallada de los ordenamientos, porque al final del día eso es meramente puro balanceo de rotación a la derecha y de rotación a la izquierda. Seguidamente, un método típico que es el encontrar el mínimo de un subárbol. Nada más de viajar como siempre a la izquierda. Recordemos de que el árbol rojo y negro lo único que hace es que mantiene las etiquetas y hace optimizaciones, pero sigue teniendo la misma estructura que un árbol de búsqueda binaria. Para hacer la eliminación se hace exactamente el mismo proceso que en lo que sería la inserción. Se inserta un valor dado, y como en el árbol de búsqueda binaria, primeramente se tiene que buscar hacia qué lado se tiene que ir. Después se tiene que hacer una declaración de un no opcional para que cuando se borre el no, en caso de que este tenga algún hijo, no se vaya a perder, de que quede guardado en algún lado. Después se hace todo el ¿cómo se llama? Que otra vez se vuelve a pegar la estructura de datos. Y para poder comprender mejor estos elementos, pasaríamos a ver un código en lo que sería el visualizador. Nada más aclararles de que después está el inorden recursivo, el inorden, la impresión del árbol, y ya, así como métodos extra. Una vez más, en lo que sería aquí está. La Universidad de San Francisco también tiene un árbol de este método, entonces vamos a ir insertando algunos valores. Por ejemplo, si yo inserto el 5, como podemos ver, cumplimos con la característica de que la raíz sea negra. Si insertamos un 15, se viene a la derecha y se inserta de color rojo, porque recordemos de que siempre los nodos se inicializan como color rojos. El único nodo que no se inicia, sí se inicializa como color rojo, pero se cambia su etiqueta de color automáticamente, es en el de la raíz. Después, por ejemplo, si hacemos la inserción de un 4, se inserta como rojo. Vamos a hacer la inserción de, por ejemplo, el 16. En este caso sigue manteniéndose, y aquí es a donde viene una de las segundas características, que es que no se puede tener, por así decirlo, dos padres seguidos de color rojo. Siempre pueden ser negros
pero el color rojo no puede estar intercalado. Por ejemplo, si yo inserto el 17 aquí, otra vez pasa el tema de que tenemos de que teníamos dos nodos seguidos de color rojo, pero el árbol detecta el cambio y vuelve a mantener el orden y no se tienen dos rojos seguidos. De hecho, si lo vuelvo a forzar, veamos qué pasa, que se inserta en 18, que llegaría acá. Se detecta el color y se hace el cambio de las etiquetas. Entonces siempre tenemos negro, rojo, negro, rojo. Y las veces que hemos intentado hacer el forzamiento para que quede negro, rojo, rojo, pues se detecta de inmediato y se hace el cambio. Seguidamente vamos a hacer una inserción más para volver a comprobar esto y que nos quede un ejemplo más sencillo a la hora de la eliminación. A la hora de la eliminación, primeramente se tienen que mirar los factores que se habían explicado previamente, que sería número 1, determinar el no, si tiene hijos, si no. Por ejemplo, el borrado del número 17 no tiene ningún efecto, nada más se borra y ya. Pero por ejemplo, a la hora de borrar el número 18 sí tendríamos un efecto negativo y necesitaríamos nuevamente un reacomodamiento, porque nos quedaría una estructura de datos de negro, rojo. Si se va al 18 nos quedaría otro rojo. Entonces tendríamos que cambiar el valor de los nodos, porque recordemos que la principal característica del árbol rojinegro, además de que su raíz siempre es negra, es que no pueden haber dos nodos rojos seguidos. Entonces vamos a hacer el borrado. Opa, casi hago una inserción del número 19. No, la que tenía que borrar era la del 18. Me la comí. Bueno, ahí tenemos el árbol que teníamos hace un momento. Hacemos el borrado del número 18. Y como vemos, el valor del 19 sube y cambia su etiqueta al color negro para mantener la unidad. Seguidamente, la estructura del main es bastante sencilla. Nada más se hace una inserción y se comprueba que todo es 100. Entonces vamos a ejecutar árbol rojo y negro y aquí sh. Entonces bueno, se comprueba de que el árbol sería ok. En este caso se insertan los valores de 10, 20, 30, 15, 25, 5, 35 y 40. Se comprueba que la raíz es de color negro. Y después en este caso tenemos un nodo negro y tenemos dos subnodos de color rojo. Y seguidamente tenemos un nodo rojo, dos negros y otro rojo. ¿Se cumplen las características del árbol? Sí, tenemos una raíz de color negro y no hay ninguna iteración del árbol donde podamos encontrar un padre y un hijo del color rojo. En este caso, por cuestiones de acomodo, podemos encontrar de que está un padre y un hijo de color negro, pero eso es una regla que a nosotros se nos permite. Después están los típicos métodos de búsqueda que ya los hemos visto, de que si un valor existe, en este caso el 25 si existe, está aquí, el valor 100 claramente no está. Se hace la eliminación de los valores, en este caso se elimina el número 20, que originalmente, vamos a ver dónde estaba el 20 era nuestra raíz, y de manera recursiva se asigna una nueva raíz que sería el 25, después se hace un borrado del 10, nuestra nueva raíz pasa a ser el 15 y aquí quedaría nuestro árbol completo. Como podemos ver, se sigue manteniendo las reglas de que no pueden haber dos nodos rojos de el mismo color. Seguidamente vamos con los árboles AA. En realidad los árboles rojinegros son bastante sencillos y los AA también. El tema con los AA es que es meramente una variante simplificada del árbol rojo y negro.
O sea que si ustedes entendieron el árbol rojo y negro, el árbol AA no debería de tener ningún tipo de problema para ustedes. Este fue desarrollado por Arne Anderson en 1993 y es una estructura de datos que igual mantiene un balance automático para organizar operaciones de inserción, eliminación y mantiene la complejidad temporal de O logaritmo de n. Algo que resalto de este árbol es que me costó un poco encontrar información y es la primera estructura que vemos en el curso que no tiene un apoyo visual del visualizador de la Universidad de San Francisco. Entonces es algo pues bastante interesante, porque yo creo que por ahora todas las estructuras que habíamos visto, a excepción de la expresión regular, que al final del día la notación polaca inversa, siempre habían tenido un apoyo en lo que sería el tema de la visualización. Estoy buscando rápidamente, así casi siempre como, no, ahí se conectó David. Hola David. Hola Samir, ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Todo bien? Nada más de un poquito antes de las tutorías, estando atento porque de ahí resulta de que tengo demasiadas dudas con respecto a la tarea corta y demás. Y fue puña de que de ahí estoy algo atrasado. Ok. Entonces ahorita apenas termine la clase las vemos. Entendido, más bien ahí, disculpa la interrupción. No, tranquilo. Lo que les estaba comentando era que por lo general cuando uno busca una visualización de una estructura de datos, el resultado es casi que inmediato. En este caso, las visualizaciones que hay son como videos. No encontré como un visualizador o un simulador lo suficientemente interactivo como, como el de la Universidad de San Francisco, pero bueno, no importa. Vamos a ver las características. Lo más importante es que en vez de tener los colores rojo y negro, se utiliza un valor numérico llamado nivel para mantener el equilibrio. Entonces, ese es el principal switch. Las restricciones de nivel es que todos los nodos sin hoja tienen que tener el nivel 1. Un nodo izquierdo debe tener estrictamente un nivel menor que su padre. Un nodo derecho puede tener el mismo nivel que su padre pero no mayor. No puede haber dos hijos derechos consecutivos con el mismo nivel. Y aquí vamos a hacer dos operaciones de rebalanceo propias de este árbol, que es el skew, que corrige la situación cuando un hijo izquierdo tiene el mismo nivel que su padre. Aquí lo acabamos de mencionar, que siempre un hijo izquierdo tiene que tener estrictamente un nivel menor que su padre, y el split corrige la situación cuando hay dos hijos derechos consecutivos con el mismo nivel. Estas dos operaciones de rebalanceo son las importantes para este árbol. ¿Qué ventajas tenemos enfrente de el árbol rojinegro? Primero, que es bastante más sencillo. Yo creo que cuando expliqué el código de inserción y de borrado del árbol rojinegro, lo que es la inserción y el borrado en sí es bastante sencillo, pero después lo que se tiene que hacer en el reacomodo sí es algo un poquito pesado. Y creo que esa explicación corta que les di de nodos y tíos no se entendió muy bien, por eso preferí usar el tema del simulador, que creo y espero que se haya entendido. Pero también lo más importante es que es un poquito complejo, es un poquito complejo también de programar. ¿Qué es lo bueno de los árboles AA? Que tienen una implementación más sencilla. Bueno, aparte de eso, tienen un buen coste logarítmico, que es el de O logaritmo de n, que es casi que el mismo de todos los árboles que hemos venido viendo en el curso. Y aquí tenemos dos reglas fijas, que es el skew y el split. Entonces, vayamos al código.
Primeramente se define una clase, bueno, es de cada, mira, bueno, aquí se define la estructura del nodo donde se tiene un valor y un nivel. Ese nivel, de ahí en realidad se puede declarar como un entero, en realidad puede crecer hasta donde el árbol se lo permita. Entonces es un valor importante. Y aquí en el caso de los nodos se tiene que este, siempre se inician con un nivel uno, como todo nodo de árboles. Cuando inicia a la izquierda y a la derecha inician con nulos. Y ya después vendría lo que sería el tema del árbol, que tiene el skew, el split y lo de siempre. Insertar, eliminar, encontrar el mínimo, disminuir el nivel, destruir, imprimir, preorden, inorden y posorden. Básicamente todas las estructuras de datos, bueno, todos los métodos de las estructuras de datos que hemos venido viendo a lo largo del curso. Entonces, bueno, no se hace el constructor del nodo porque ya lo coloqué acá, pero sí se tiene que hacer el constructor del árbol. En este caso le podemos asignar una raíz nula. Está el destructor, está la destrucción recursiva, que es nada más borrar de todos los nodos del árbol. Veamos el skew después, veamos el split después y pasemos a la inserción, que siempre es lo principal que deberíamos de ver. Como nosotros podemos recordar, cuando nosotros estamos trabajando con un árbol doble L, es básicamente una optimización de un árbol rojinegro. Y un árbol rojinegro es nada más una adaptación con unas reglas extras que tiene el árbol binario de búsqueda. Entonces, al final, lo que son los temas de el insertado y también de la eliminación son lo mismo que, bueno, en especial el insertado, veamos la eliminación después. Por lo menos el insertado sí es lo mismo que un árbol binario de búsqueda, que nada más si vos tenés un valor que es menor, te vas hacia el lado izquierdo, y si tenés un valor que es mayor, te vas hacia el lado derecho. Lo haces de manera recursiva para que puedas recorrer todo el árbol y encontrar el espacio que vos necesitas. Pero al final lo único que le tenés que hacer es un rebalanceo, que por lo general se suele aplicar tanto el skew como el split al mismo tiempo al nodo que se esté insertando, porque siempre es bueno chequear de que todas las reglas se estén cumpliendo. Entonces, una vez visto esto de lo que sería la inserción, veamos el skew y el split. Primeramente recordemos de que el skew corrige la situación cuando un hijo izquierdo tiene el mismo nivel que su padre, ¿verdad? Entonces, lo que se hace para solucionar esto es una rotación a la derecha. Esto bueno, es que me quedo pensando como cuál podría ser una manera bastante sencilla de enseñarles esto, pero sería con el visualizador, pero me acabo de acordar de que no encontré un visualizador para esta estructura de datos de manera interactiva. Pero bueno, leamos el código entonces. Si yo tengo que mi nodo izquierdo es diferente a que sea nulo y que el nodo izquierdo es igual al nodo de mi nivel, que es igual, entonces lo que tengo que hacer es una rotación a la derecha. Lo que consigo con una rotación a la derecha es que a la hora de rotar, los valores que están quedan nivelados. Parece muy simple, y de hecho es muy simple, pero si hubiera sido mejor como si hubiera tenido el visualizador. Lástima que no lo tengo. Y seguidamente el split es que corrige la situación cuando hay dos hijos derechos consecutivos con el mismo nivel. El split también es una función bastante sencilla,
Y si el skew corrige que un hijo izquierdo tiene el mismo nivel que su padre y el split corrige la situación cuando hijos derechos consecutivos al mismo nivel, y seguimos la misma lógica. Se hace una rotación a la izquierda y se hace un aumento de nivel. Por así decirlo, imaginémonos de que tenemos un nodo central, tenemos aquí un nodo hijo y tenemos un nodo hermano, pongámosle. Entonces, bueno, incluso aquí un nodo papá y un nodo hijo de que tienen la rotación, y lo que hacemos es la rotación. Entonces, como vamos a la izquierda, el hijo, bueno, el que era padre se viene hacia la izquierda, el hijo sube y se le hace un aumento de nivel. En este caso se le haría el aumento de nivel al que fue el padre previamente, para recordar de que siempre a más bajo nivel, bueno, a más profundo el árbol es más mayor nivel. Aquí alguien me escribió. Vieras que no serviría, David. Ese sí sirve, que es el que estaba usando hace poquito con el rojinegro, pero para el árbol dobleano, como está trabajando con niveles, el problema es que cuando ya no se aprecia tal vez como muy bien o de una manera muy sencilla lo que sería como cuando es como por ejemplo nivel 5 nivel 6, entonces no nos aprecia muy bien. De hecho, de las estructuras que hemos visto hasta ahora, esto ha sido como la estructura que menos información tiene, pero bueno, no importa. Seguidamente, la función de búsqueda es bastante sencilla, es nada más recorrer el árbol yendo hacia la derecha o hacia la izquierda, haciendo comparaciones de actual o no, perdón, de menor o de mayor, para encontrar el valor que nosotros queramos. El encontrar mínimo, recordemos de que siempre irá hacia la izquierda. Y después tenemos la funcioncilla de disminuciones de nivel. Las disminuciones de nivel se hacen en especial cuando se hacen borrados y por ejemplo se tiene una serie de nuevos hijos, y a la hora de hacer un borrado, bueno, por ejemplo, si tenemos un nuevo padre que tiene imaginemos de que tenemos un nodo aquí arriba, tenemos aquí otro nodo y este segundo nodo tiene dos hijos. Entonces, si yo me vuelvo el papá de mis dos hijos, esos dos hijos pasarían a ser los hijos como del abuelo, por así decirlo. Y al ser los hijos del abuelo, tendríamos de que el abuelo tiene un nivel determinado y los hijos quedan en un limbo porque no tienen como un nivel de más uno, sino tienen un nivel de más dos. Ejemplo, si el abuelo tiene un nivel 2, el padre tendría un nivel 3 y los hijos tienen un nivel 4. Si se muere el papá, los hijos pasarían al abuelo. Qué feo sonó eso, como que si se muere el papá. Pero los hijos pasarían al abuelo y obviamente se les tendría que hacer un recorte de nivel. Entonces pasarían de tener un nivel 4 a un nivel 3 para que sigan manteniendo así como la asincronidad de los niveles. Entonces tendríamos la raíz con nivel 1, el abuelo con el nivel 2 y los hijos con el nivel 3. Y ya después viene lo que es la eliminación recursiva, que bueno, se tiene que eliminar el nodo, y tenemos los 4 casos que hemos venido viendo a lo largo del curso, que es que si se elimina que un nodo es una hoja, si solo tiene un hijo derecho, si solo tiene un hijo izquierdo, o si tiene dos hijos. Por ejemplo, el ejemplo que yo les acabo de dar, fue el caso de qué pasaría si borramos un nodo que tenga dos hijos. Y siempre que después de eliminar se tiene que hacer un rebalanceo, donde se tiene que buscar hacer la disminución de nivel, y siempre que se hace la disminución de nivel por costumbre en este árbol, se tiene que hacer la implementación de los métodos skew split. Básicamente el skew split es el rebalanceo del árbol. Y ya después estaría como el tema de imprimir y los recorridos que hemos venido viendo a lo largo del curso. Si yo ejecuto ese código, vamos a ejecutarlo.
tenemos, bueno, una inserción de varios números de 10, 5, 15, 3, 7, 12, 18, 1, 6, 11 y 20. Que podemos ver de que pues es un árbol que va quedando en orden. Aquí el tema de los niveles, no lo miren mucho porque me pasó un bug y no supe cómo solucionarlo. Pero en teoría este nivel debería ser 4, este debería ser 3, este debería ser 2 y este debería ser 1, si mal no recuerdo. Porque sí, saqué creo que el codiguillo ayer en la mañana bastante temprano y me acabo de dar cuenta que no corregí. Me faltó esa pulguilla, hay una disculpa. Cuando se hacen los recorridos de preorden, inorden y posorden, la verdad es que estas funciones ya las hemos visto bastante. Hacemos las operaciones de búsqueda bastante típicas de 7, que en este caso, por ejemplo, aquí está, el 22 no fue un elemento que insertamos, entonces ¿dónde está? Y después pasamos a hacer las distintas eliminaciones. Un nodo con dos hijos, como puede llegar a ser el 5, que en este caso tenía hijos al 6 y el 1. El 6 pasaría a ser el nuevo valor, una eliminación del 1. El 1, vamos a ver dónde está. Bueno, el 1 que es un nodo hoja, nos lo volamos y no pasa nada. Un nodo con un hijo, como podría llegar a ser el 18, que está acá, que tiene hijo al 20, el 20 nada más sube. Y. Bueno, sí, y ya. En este caso tenía un hijo a la derecha, me faltó hacer el ejemplo de eliminar un hijo a la izquierda. Entonces sí, esas serían el tema de las tutorías de hoy. No sé, bueno, les quedo pendiente subirles la actividad porque creo que no se las había subido. Vamos a ver si se las subí. Si no, entonces ahorita que acabe la clase les hago la actividad y les subo el video. Ese sería todo por la clase de hoy. Espero que hayan podido entender todo. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden contactar por Telegram preferiblemente porque yo solo uso Discord para darle las clases y me da vergüenza no poderles contestar. Y que les esté yendo bien en el semestre, que ya es semana 10 creo. Y sí, estén bien. Nos vemos.